Muy buenos días. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, no solamente encontramos, pudiéramos decir, eslogans de sabiduría, no, sino que en realidad es un alimento para nosotros. Lo bonito de la palabra de Dios cuando leemos la Sagrada Escritura no es solamente que son historias fascinantes, sino que más bien es nuestra historia. Y a lo que me refiero es de que la podemos leer, la podemos escuchar, la podemos comer, nos podemos alimentar de ella hasta el punto que se haga parte de nuestra vida. Y es ahí donde queremos y debemos de llegar en una relación tan profunda con la palabra de Dios que sea parte de nuestra existencia. No solamente como un libro que está ahí muy bonito, sino más bien lo más bonito de la palabra de Dios, no es solamente el leerla y el fascinarnos con la historia, sino el alimentarnos de ella, el digerirla, el hacerla nuestra. Cuando tú oras, tú le hablas a Dios. Pero cuando tú lees la Sagrada Escritura, es Dios quien te habla a ti. Y en ese trato de amistad, de estar orando y leyéndola y escuchándola, es cuando crece nuestra amistad con Dios. Hoy en el Evangelio, Jesús les va a dar poder a los apóstoles, pero también les da una recomendación muy importante. Escuchemos el Evangelio y tratemos de ver cuál es la recomendación que el día de hoy a ti y a mí nos hace el Evangelio. Dice así: en aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Seguramente lo que más nos llama la atención es el poder que les dio a sus discípulos de expulsar demonios y sanar a los enfermos. ¿Qué semejante poder ha de haber sido ese que hasta los demonios se sometían? ¿Habría algo mejor que eso? Sí, las recomendaciones que le da después. La confianza. Más que el poder de expulsar demonios y sanar a las personas, es tener confianza en Dios. Por eso da varias recomendaciones. No lleven bastón, no lleven morral, no lleven comida, no lleven ni dinero, ni siquiera lleven 2 túnicas. Da toda una serie de recomendaciones que tienen algo en esencia: confiar en Dios. Es más importante tener la confianza en Dios que el poder realizar milagros. Y es que, por ejemplo, el día de hoy, nosotros recordamos al Padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Aquel monje estigmatizado que tenía muchos dones y que incluso a él se le atribuyen que realizó muchos exorcismos y que indudablemente tenía el don también de sanar y de curar y dones extraordinarios como el poder leer las conciencias y cosas por el estilo. Muchos de nosotros, cuando vemos la biografía del Padre Pío, nos sorprende, y lo he oído mucho, que les sorprende la forma en cómo peleaba con el diablo cuerpo a cuerpo, que les sorprende el don de ciencia que él tenía de discernir los espíritus. Y muchos se quedan ahí, y cuando les preguntan, aquí cuando son las clases de confirmación, que cuál es el santo que eligen, muchos eligen al Padre Pío, y cuando se les pregunta por qué, es que ha peleado contra el demonio, es que tenía tanta fe que sanaba a los enfermos.
Pero no nos damos cuenta que en la vida del Padre Pío había algo mucho más importante: la confianza que tenía en Dios. Y lo que logró poder llevar al Padre Pío hasta los altares, lo que logró hacer que el Padre Pío permaneciera fiel, fue la confianza inquebrantable que él tenía en Dios. Y esa confianza es para todos nosotros. Quizás no es mi carisma el jamás poder leer las conciencias. Algunos lo dicen, pero no lo tengo, créanme. No, quizás nunca va a ser mi carisma. Quizás mi carisma nunca va a ser hacer exorcismos como los hacía el Padre Pío. No, quizás nunca. Pero indudablemente yo sé que estoy llamado a confiar en Dios. Yo sé que estoy llamado a tener una relación profunda con Dios. Y es eso lo que todos nosotros deberíamos de aspirar. El por eso no llevar bastón, no apoyarme en nadie más que no sea solamente en Dios. No llevar morral, que no cargue nada. Tengo que ser libre, ligero de equipaje, diría el Padre Emiliano Tardif, para poder llegar y poder viajar y hacer la voluntad de Dios sin maletas, sin nada que cargar. Poder ni siquiera preocuparme ni de la comida ni del dinero, saber que tengo un Dios que cuida de mí, que me alimenta a confiar, que mi alimento, como diría Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Todo eso implica una confianza, porque sí ha habido casos, muchos casos, de personas que tienen el don de hacer exorcismos y que tienen el don de hacer curaciones y milagros increíbles, pero por no tener una relación de amistad sólida con Dios fundada en su confianza, terminan arruinando sus vidas. Terminan siendo mercenarios o vendiendo incluso hasta las cosas sagradas. Todo, sí, podrán tener un don muy fuerte de exorcismo, pero si no tienen confianza en Dios, de nada les va a servir. Sin darse cuenta, quizás hasta están trabajando para el enemigo. Cuando la confianza, ¿cómo nutrir la confianza en Dios? Pudiéramos preguntarnos, ¿qué hacer para confiar más en Dios? Indudablemente, tener una relación con Él, relacionarnos con Dios, porque la fe viene de la escucha de la palabra de Dios. Y si yo tengo una relación con Dios en la oración, le hablo y Él me habla, logro confrontar mi vida con la palabra de Dios, entonces estoy creciendo en una confianza con Él. Cuando alguien me dice, Padre, es que ya no escucho la voz de Dios, ya no escucho la dirección de Dios en mi vida, le pregunto, ¿estás orando y estás leyendo la palabra de Dios? Muy seguramente en la mayoría de los casos no es así. Descuidaron la lectura de la palabra, descuidaron esa lectura personal. Yo lo digo, estos videos te pueden ayudar y te pueden motivar mucho, pero nunca van a tomar el lugar de una lectura personal entre tú y Dios, su palabra, donde tú la leas y te confronte, te alimente. Eso nunca lo vas a poder suplir. Quizás estos videos vas a encontrar una chispa de sabiduría y te van a animar, pero no pueden tomar el lugar de tu encuentro personal con Dios, donde tú doblas las rodillas, donde tú haces el esfuerzo de sintonizar tu oído a la noción espiritual de la presencia de Dios. Queremos hacer milagros, pero no queremos confiar en Dios. Pues, ¿cómo es eso? Queremos expulsar demonios, pero no queremos expulsar nuestros miedos ni nuestras angustias. Pues, ¿cómo es eso? No se puede. Por eso al final parece que Jesús da las mejores recomendaciones. Confíen. ¿Y cómo? Teniendo una relación personal con Él, escuchando su palabra. Porque antes de pretender sacar un demonio de alguien, primero tienes que sacarlos de tu corazón. Y para sacarlos de tu corazón, tienes que recibir la palabra de Dios. Antes de querer hacer milagros de sanación, primero tienes que sanarte tú. ¿Y cómo? Recibiendo primero la palabra de Dios. Antes de predicar y de anunciar,
Debemos de dejar que la palabra de Dios resuene en nuestro interior primero. Si no, tarde que temprano nos vamos a equivocar de camino. Habrá personas que tengan el don de predicar muy fuerte y podrán hacerlo. Pero si ellos no tienen una relación de amistad con Dios, tarde que temprano los vamos a ver caer. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos recibir su palabra para poder confiar en Él. ¿Quieres crecer en la confianza en Dios? Ponte a orar y ponte a escuchar su palabra y vas a darte cuenta cómo en ti va a ir creciendo el don de la fe. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la fuerza, el Dios que quiere revestirnos de milagros, de fuerza, de poder, pero el Dios que quiere indudablemente tener un trato de amistad contigo y conmigo, que sea este Dios, el Dios trino y uno, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que una amiga le dice a la otra: oye, amiga mía, me enteré que ya rompiste tu relación con Tomás. ¿Qué pasó? Y aquella amiga le dice: bueno, pues tú sabes, poco a poco me fui enfriando y ya no tuve el mismo amor con Tomás. Entonces, pues preferí ya romper la relación y no llevarla más lejos. Y la amiga le dice: ah, muy bien. Oye, ¿y el anillo que te dio, ya se lo devolviste? Y ella le dice: ah, no, la relación con el anillo sigue siendo la misma. El anillo lo quiero mucho. Indudablemente es mucho más importante tener una relación con Tomás que con un anillo. Es mucho más importante tener una relación con Dios que con los milagros que se realizan. ¿Tu relación con Dios es directamente por Él o por el anillo que te ha dado? Jesús nos invita a que crezcamos en la confianza con Él. Y esta frase que hemos escuchado mucho, hay que meditarla y vivirla. Yo sigo al Dios de los milagros y no tanto los milagros de mi Dios. Yo prefiero mucho más tener una relación de amistad con Dios, porque Él es el mejor milagro que puede pasar en mi vida. Lo demás es secundario al lado de mi Dios. Que tengas un excelente día.